Buenos días a todos los asistentes. Vamos a comenzar el webinar, criterios para el dimensionamiento de sistemas de load shifting. Bueno, ¿qué es load shifting? El load shifting es esencialmente mover un consumo de un periodo de tiempo a otro. Esto se hace para buscar reducir costos en energía y hay dos formas de conseguirlo. En este webinar vamos a enfocarnos nada más en una, pero les vamos a platicar de la otra para que tengan conocimiento sobre las dos. Una de ellas básicamente consiste en, por ejemplo, mover consumos en donde la carga es más alta a otra para mantener la demanda bajo control, buscando, como les comentaba, reducir los costos en energía y buscar que las pérdidas en producción sean las menores posibles. Y la segunda, que es la que vamos a profundizar en este webinar, consiste en almacenar energía cuando los costos de energía son más bajos, o generarla con otras fuentes de energía como energía solar o eólica o fuentes más baratas, y utilizarla cuando la que viene de la red es más cara. Básicamente en esto consiste esta estrategia de control de demanda, eh, pues vamos a profundizar esta vía para lograr ahorros en este factor. ¿Qué clientes pueden aprovechar esta estrategia para reducir sus costos de demanda? Pues básicamente es GDMTH, porque la estructura de la tarifa es horaria, entonces nos permite hacer este intercambio entre los periodos de tiempo que establece Comisión Federal en la estructura de la tarifa para pues buscar tener ahorros cambiando de horario las cargas, o bien en un horario entrar con una fuente alterna a la red para abastecer las cargas. ¿En qué sectores se puede aplicar? Pues puede ser en el sector agroindustrial, ganadero, en las industrias, en la minería o bien en hotelería. Y la ventaja de este tipo de estrategia es que no requiere módulos fotovoltaicos, entonces clientes potenciales pueden ser lugares en donde el aprovechamiento de espacio está limitado por las dimensiones del edificio, porque es vertical, etcétera. Entonces, hay que enfocarnos, o uno de los mejores clientes que puede existir para esta estrategia de ahorro de energía es precisamente este tipo de clientes. ¿Qué conforma un sistema para load shifting? Hay varias configuraciones, y no quiere decir que sean todas, ahorita les voy a platicar por qué. Está conformado por un EMS o Energy Management System, que es básicamente el cerebro o el control de planta que va a administrar la energía que viene de la red, la que viene de las baterías y cualquier otra fuente que se conecte al sistema. Y va a estar midiendo la carga para controlar el inversor o la fuente que se tenga de generación para abastecer esta carga. Esta es la que se recomienda para lugares en donde no hay espacio suficiente en los techos para instalar paneles solares. Básicamente consiste pues, en las baterías, que las tenemos en esta presentación de contenedor, las tenemos también en rack, para aquellos lugares en donde ya hay un lugar destinado o apropiado para contener las baterías, algún cuarto de máquinas o algo por el estilo, el inversor y pues esta parte que les comentaba que es el MS, que automatiza todo el proceso de del cambio de fuente, como adquiriendo. Otra de las configuraciones puede ser con un sistema que ya esté interconectado a la red, el inversor, las baterías. Nada más aquí es necesario, bueno, en todos los casos es necesario tener la capacidad de seccionar la red para que el sistema opere en modo isla. Entonces es importante considerar ese punto y además del diseño del sistema, pues considerar un
interruptor que pueda controlarse de forma automática para seccionar los circuitos a los que se les vaya a aplicar esta estrategia. El EMS es compatible con muchos inversores de interconexión y una vez que se secciona de la red, incluso puede suministrarse energía si todavía hay disponibilidad de ella en el sistema interconectado. El EMS, por medio de los protocolos de comunicación que trabajan los inversores, pueden modular esto. Esta aplicación no nada más sirve para esta estrategia, también funciona para aquellas en donde se busque, por ejemplo, peak shaving o cualquier otra estrategia para ahorrar energía y almacenarla. Se conecta por medio de un cable de comunicaciones a los inversores de interconexión y el EMS se encarga de que aunque no haya red, sigan trabajando y suministrando energía a las cargas junto con las baterías. Otra configuración es esta: si no se tiene un sistema interconectado y se desean instalar paneles solares para la carga de baterías, se hace la instalación fotovoltaica, se instala un convertidor de corriente directa a corriente directa, un controlador de carga que va a condicionar el voltaje de los paneles solares o de la instalación fotovoltaica al del bus de corriente directa para ver cargar las baterías e inclusive poder suministrar energía al inversor si hay disponibilidad de esta en el momento en el que se desea pues operar el sistema. Estas tres son las configuraciones que generalmente se trabajan. Hay muchas más. A los CMS se les pueden integrar generadores de diésel, de gas, etcétera. Entonces, pues este tipo de configuraciones son las tres principales, pero hay una infinidad de ellas y se pueden mezclar con la flexibilidad que tiene con muchas otras fuentes de generación para cargar las baterías y buscar hacer el dual shifting. ¿Cuáles son los beneficios de poder o de aplicar este tipo de estrategias aquí en México? ¿Y por qué aquí en México? Porque pues, las tarifas que tenemos aquí son diferentes a las de otros países. Entonces, pues necesitamos pues enfocarnos a lo que aquí tenemos y ver de dónde podemos obtener los ahorros. En el caso particular, si se recuerdan la gráfica de la primera lámina, lo que vamos a buscar es cubrir la energía del horario punta con energía que vamos a almacenar del horario base. En el horario punta para la zona centro del país, en el mes de mayo, el precio fue o es de 1.92 pesos en horario punta y en horario base es de 0.96 pesos. Ya por cada kilowatt hora que dejamos de consumirle a Comisión Federal, que almacenamos en horario base, ya estamos generando un ahorro de 96 centavos. Entonces, ahí ya viene una parte interesante. Nada más, pues en muchos sitios el consumo en horario punta no suele ser el más alto, pero ya desde ahí tenemos un ahorro importante. Y la parte que más nos interesa es el ahorro por conceptos de demanda. La estructura horaria, la estructura de la tarifa horaria en media tensión aquí en México, por la parte de demanda hace dos cobros, uno que es por capacidad y otro que es por distribución. Estos dos cobros, uno depende de la demanda máxima y otro de la demanda en punta. Entonces, si nosotros mitigamos la demanda en punta, vamos a lograr ahorros muy interesantes. Si la demanda no es muy alta, incluso podemos lograr retornos de inversión muy atractivos para nuestros clientes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el concepto de demanda en la parte de capacidad lo cobra de esta manera. Nos dice que el cobro va a ser el menor entre la demanda máxima en punta y esta ecuación, que es el consumo mensual entre 24, que son las horas que tiene un día, por el número de días del periodo que está facturando Comisión Federal, por el factor de carga. Este factor de carga lo encontramos en un acuerdo que se emitió cuando hubo la reestructuración tarifaria, que para la tarifa GDMTH es de 0.57. El valor que sea más chico de cualquiera de estos dos conceptos es el que va a cobrar la comisión.
Entonces, si nosotros reducimos a lo mayor posible la demanda máxima en horario punta, vamos a lograr ahorros muy interesantes. Y hay que considerar que, como aquí dice, el ahorro o el costo por cada kilowatt de demanda en esta parte de capacidad, pues es de 370 pesos. Entonces, todavía lo vuelve más interesante y podemos lograr ahorros interesantes y a veces, o en la mayoría de los casos, sin necesidad de tener módulos fotovoltaicos instalados. Vamos a hacer un caso práctico, vamos a revisarlo rápidamente. Aquí tenemos consumos, esto es extraído de un recibo. Lo vamos a trabajar con un recibo porque la mayoría de las veces la información que tenemos para cotizar proviene de un recibo, pero lo ideal es poder hacer un estudio de la demanda, del perfil de carga del sitio para lograr entender mejor cómo se comporta y de qué capacidad tanto de almacenamiento de baterías como de inversor vamos a buscar. Aquí tenemos los consumos en los 3 horarios de los 12 meses. Yo les recomendaría que si van a usar el recibo, hagan una tabla similar para poder sintetizar los 12 recibos y tener la información disponible para poderla analizar y trabajar. Tenemos el consumo en base, intermedio, punta, la energía reactiva para sacar factor de potencia, que también es importante conocerlo. Ahorita vamos a ver por qué. El consumo total, las demandas en los 3 horarios, la demanda máxima y con la ecuación que vimos en la lámina anterior, determinar el cargo por capacidad. El de distribución es exactamente lo mismo, nada más en lugar de la demanda en punta se utiliza la demanda en máxima. Entonces, ya considerando esos valores, podemos determinar cuál es el número que va a obtener CFE para la facturación de cada periodo. Entonces, es muy sencillo hacerlo en Excel, se puede formular y podemos obtener ahí la información para poder dimensionar este tipo de sistemas. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a identificar el consumo más alto y la demanda más alta en el horario punta. Aquí tuve un error, está en intermedio, pero si se fijan en el mes de octubre es el mismo valor, son 305 en el horario punta, en la parte de demanda. Vamos a identificar esos dos valores porque esos dos valores nos van a ayudar a identificar el valor que deben tener nuestro almacenamiento y el inversor. ¿Sale? Entonces, vamos a considerar el consumo en punta y el consumo, perdón, la demanda en punta más alta. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Como les mencionaba, el consumo máximo mensual fue de 22.583 kWh para el horario en punta. Ese consumo lo vamos a dividir entre el número de horas en punta que tenemos en ese periodo. Es muy sencillo obtenerlo. Les voy a explicar rápidamente cómo hacerlo en Excel, porque de pronto decir es que, oye, tengo que sacar cuántas horas punta hay cada día, porque de lunes a viernes son unos horarios, en sábado son otros y en domingo son otros. Entonces les voy a explicar cómo hacerlo rápido en Excel. De esa manera ustedes pueden determinar cuántas horas hay para horario punta según los horarios que apliquen en la localidad donde están y con ello poder determinar cuál es el consumo promedio por hora para ese caso en particular. La imagen de Excel. Okay. Bueno, es muy sencillo. Como es diciembre, vamos a trabajar como si fuera diciembre de este año. Entonces vamos a ingresar aquí 1 de diciembre del 2022. Aquí lo que podemos hacer es
seleccionar, necesitamos saber qué día es, si es lunes, martes, jueves, viernes o domingo. Lo podemos hacer con esta fórmula, texto, seleccionamos la fecha, escribimos una coma, abrimos vamos a abrir comillas, vamos a abrir comillas y vamos a escribir 4 Ds para que nos dé el nombre del día, que es la información que necesitamos. Vemos que el 1 de diciembre del 2022 va a ser jueves, entonces lo único que necesitamos es hacer lo mismo para los 31 días que tiene el mes de diciembre. Y con una función lógica, ¿sí? Vamos a seleccionar el día. Si este valor es igual a domingo, nos va a dar 0 horas. Si nosotros vamos a cómo estructura CFE los horarios, vamos a darnos cuenta que pues los domingos en horario de invierno pues no tenemos horario punta. Entonces vamos a poner 0 horas para domingo. Para sábado vamos a poner nada más 3 horas. Y para de lunes a viernes tenemos 4. Entonces vamos a regresar al Excel. Si es domingo, que nos dé 0 horas. Si el valor de la celda del día es igual a sábado, que nos dé las 3 horas que tenemos de punta. Y si no, que nos dé las 4 horas que tenemos para los demás días. Cerramos paréntesis y automáticamente nos da las horas por el número de días. Simplemente después de esto, lo único que necesitamos es hacer una suma. Y para los sábados es solamente son 2 horas. Voy a corregir esa parte. Aquí le vamos a poner 2. De esta manera podemos determinar de forma muy rápida cuántas horas tenemos cada mes para poder dimensionar esto. Podemos repetirlo con los 12 meses. Ya con fórmulas es muy rápido, nada más hay que considerar los meses que son de verano, los meses que son de invierno, y con ello calcular cuántas horas tenemos para horario punta. Entonces, para este caso, como vieron, nos dio 98 horas. Vamos a dividir el consumo total en horario punta por las 98 horas de ese periodo y nos da un consumo de 231 kWh por, por cada hora del periodo en punta que estamos analizando. Ese consumo lo vamos a multiplicar por 4 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que en el horario punta vamos a cubrir toda la producción más bien todo el requerimiento de energía de ese periodo. Si consideramos ese valor, nos da que necesitamos 922 kWh. Y si se fijan, regresamos una lámina, nosotros tenemos 231 kWh de consumo en horario punta y en la parte de demanda tenemos 285. Entonces, es muy similar y pues con ello tenemos cierto grado de certeza al diseñar este sistema solo con el recibo. Les digo, si hay manera de conseguir hacer un análisis del consumo y tener un perfil de carga de varios días,
pues esto va a ser más preciso y vamos a poder dimensionar mejor el sistema. Este método nos va a ayudar a estimar tanto el banco de baterías como el inversor de forma rápida, sin necesidad de instalar un analizador de redes, pero sí se le recomienda que una vez avance el proyecto con el cliente, pues instalar uno para saber si este cálculo es adecuado, pues es necesario hacer algún ajuste tanto en la capacidad de almacenamiento como en la capacidad del inversor. Bueno, regresando al cálculo de la capacidad de almacenamiento, tenemos que el consumo promedio diario en horario punta es de 922 kWh. Eso nos va a ayudar a determinar el tamaño del banco de baterías. Lo vamos a dividir entre la profundidad de descarga, que para el caso en particular de las baterías de Pyrotech es del 90%, y vamos a considerar el factor de potencia. Por eso hace rato les comentaba que era importante considerarlo para que por este concepto no nos vayan a hacer falta amperes hora al momento del consumo y se nos adelante el 90% la protección de sobredescarga del inversor y tengamos dificultades por ahí antes de cerrar el periodo punta y de todas formas venga un cobro en ese concepto. Entonces, en los 922 kWh, entre el 90%, que es la profundidad de descarga, y el factor de potencia, les recomiendo que utilicen el más bajo. Si en algún momento se midió, entró alguna carga que no fue tan eficiente con el uso de energía y bajó el factor de potencia. Entonces, yo les recomendaría utilizar el factor de potencia más bajo de todos los 12 meses que estén analizando y hacer la operación. Esto nos da una capacidad de banco de baterías de 1.13 megawatts hora, considerando ya estas variables. Ustedes pueden agregarle incluso un margen de seguridad por la parte de la incertidumbre que puede generarnos el hecho de hacerlo con el recibo y no con un analizador de redes. Para el inversor vamos a utilizar la demanda en punta más alta, que fue de 305 kilowatts. También vamos a aplicar la parte de factor de potencia y aquí es importante que cuando estén haciendo la visita con el cliente puedan revisar el tipo de cargas que tienen conectados. Sabemos que hay muchas cargas inductivas que en los arranques generan picos muy agresivos de corriente y es necesario considerar esto para evitar que el inversor se vaya a proteger. La mayoría de las veces estas cargas pues no entran al mismo tiempo, son mucho más pequeñas que la que nos ha medido CFE, pero sí es importante considerarlas para que en el momento en el que arranquen las cargas no vayan a generarnos un problema y se protejan los equipos. También hay que considerar esos dos factores y pues vayan generando un criterio de cómo afecta las cargas inductivas y el factor de potencia con esto. En este caso en particular solamente voy a utilizar el factor de potencia porque las cargas inductivas que tiene el sitio no son muy altas o son mucho más pequeñas, entonces los arranques los puede cubrir perfectamente el equipo. La capacidad minimal del inversor después de hacer la operación nos da de 346 kilowatts. Ahora vamos a revisar la proyección. Considerando que vamos a cubrir el 100% del consumo en punta, pues quedaría de esta manera. Tenemos el consumo en base, consumo en intermedio y en punta ya tenemos cero. En demanda también tenemos cero en horario punta. Y como podemos ver en capacidad, considerando la ecuación que revisamos anteriormente de la estructura de la tarifa GDMTH, pues también se vuelve cero. Entonces de ahí es donde vamos a obtener los ahorros para este tipo de aplicaciones. Esta es la facturación actual. Si se fijan, estamos pagando alrededor de 330,000 pesos al mes, masiva, y considerando ya el sistema, pues vemos que tanto en la parte de punta como en capacidad ya no hay cobro,
y pues nos genera un ahorro de alrededor de 100,000 pesos cada mes. Aquí vamos a ver una tabla con los ahorros estimados. Estamos viendo un ahorro solamente con esta estrategia sobre el recibo del 34% y estamos generando un ahorro de 1,376,000 pesos sin considerar IVA. ¿Qué soluciones ofrecemos en Battery Depot para este tipo de estrategias? Bueno, para sistemas menores a 150 kilowatts, trabajamos con Victron. En este tipo de aplicaciones es raro encontrar este tipo de sistemas o estas marcas, porque generalmente son demandas muchísimo más altas, por lo que es mejor trabajar con Cinexcel en la parte de inversores y convertidores. Pero si hay algún proyecto en esta tarifa o que en el que quieran aplicar esta estrategia, también puede utilizarse Victron. Trabajan un poco diferente, pero se pueden lograr resultados muy similares. Para mayores a 150 kilowatts, trabajamos con Cinexcel, con Pylontech, y de MS trabajamos con una marca que se llama Dave, que es de origen danés. ¿Por qué utilizamos, bueno, cómo vamos a seleccionar los equipos para este tipo de sistemas? Bueno, en la parte de convertidores vamos a tener equipos que van desde los 50 hasta los 400 kilowatts. Realmente es el mismo equipo, es tal cual lo estamos viendo aquí en la presentación del lado izquierdo. La diferencia es que lo único que vamos a hacer es integrar módulos de potencia y cada gabinete, como el que vemos aquí en la imagen, va de un módulo a 8, y podemos hacerlo hasta de 400 kilowatts. Esto pues, lo vuelve flexible, y si en algún momento el cliente requiere un crecimiento, se puede llevar a cabo sin necesidad de meter más equipos. Simplemente se agregan los módulos de potencia que se requieran, y listo. Estos DC-DC Converter son utilizados para, como les había comentado, condicionar el voltaje de los paneles solares al de la del bus de directo donde tenemos las baterías. Operan desde low voltage a 40 voltios hasta 900 voltios en corriente directa. Entonces son equipos muy flexibles, son modulares y podemos instalar varios según las necesidades que tengamos. Este equipo en particular se dimensiona según los paneles solares que instalamos. Se dimensiona considerando la radiación crítica para garantizar la carga de las baterías. Y según la potencia de paneles solares, se busca, considerando pérdidas, una potencia similar en el convertidor de corriente directa. El inversor es exactamente el mismo concepto, son módulos de potencia que van de 62.5 kilowatts en 62.5 kilowatts, y podemos llegar hasta los 500 kilowatts. Estos operan de 600 a 900 voltios en corriente directa, exclusivamente trabajan con bancos de baterías en alto voltaje. Pylontech tiene una solución para operar en estos niveles, entonces sin ningún problema se pueden estas soluciones. El voltaje de corriente alterna es de 400 voltios, para que lo consideren en el caso de que dimensionen un proyecto, pues ya sea un transformador elevador para hacer una interconexión a un circuito de media tensión, si se requiere, o un transformador seco para reducir el voltaje a 220, por ejemplo, baja tensión, y acondicionarlo para que las cargas que va a suministrar pues puedan recibir la energía correctamente del equipo. El MS, como se los comentaba, es de la marca Dave. No voy a profundizar tanto, sí es muy importante, es el cerebro del sistema, pero este equipo se diseña según el proyecto. Se acondiciona o se diseña según el número de inversores, de BMS, de las baterías, según las fuentes de generación que tengamos y el número de acometidas que se vayan a considerar en el proyecto, etcétera. Entonces, este equipo se diseña y se hace la puesta en marcha
de forma específica para cada proyecto. Y pues es la razón por la que no voy a profundizar tanto. Si tienen alguna duda con respecto a este equipo, se las podemos resolver, pero es muy flexible, trabaja con un montón de inversores de interconexión, trabaja perfectamente con los equipos que aquí estamos viendo, y puede o es capaz de estar monitoreando la red, y se pueden integrar y mezclar muchas fuentes de generación y hacer muchas estrategias para controlar el suministro eléctrico de cualquier sitio y cualquier necesidad. Las baterías, pues, las que estamos usando para trabajar en este tipo de soluciones, son de la marca Pylontech, son modulares, vienen en 38.4 voltios, y estas sí se pueden conectar en serie hasta alcanzar los 1100 voltios. Nada más hay que considerar que solamente se pueden conectar en serie de 1 a 19 piezas. Tienen una profundidad de 90%, traen 5000 ciclos de vida. Están diseñados para más de 15 años de vida útil. Un factor importante que debemos considerar es la corriente de carga y de descarga, que es de 0.5 veces la capacidad de la batería. Utiliza como protocolos. Esto es importante porque hay muchos lugares en donde el SCADA, pues ya tienen un sistema SCADA y necesitan estar monitoreando los niveles de carga y el comportamiento del sistema. Trabajan con CAN, con Modbus, con RTU, TCP/IP. Entonces, esto los vuelve fácilmente comunicables con cualquier sistema SCADA que exista con muchos de nuestros clientes. Las baterías están certificadas bajo IEC y bajo UL, entonces son seguras, son muy sencillas de instalar. Realmente ya vienen como vienen aquí en el rack. Se acomoda el rack en el sitio de instalación, se acomodan y se atornillan las baterías en el rack, se van apilando, una soporta a la otra, y se conectan, que la conexión es mucha, positivo o negativo, hasta tener todo el circuito de máximo 19 baterías en serie. Llevan un BMU, cada batería tiene un BMU, que es básicamente un BMS que protege de manera individual cada batería. Tienen un BMS que controla cada serie, y por medio de un cable de comunicaciones se conectan a un hub que se comunica al MS y está monitoreando de esta manera el porcentaje de carga de las baterías. Pues eso es todo. No sé si haya dudas para resolverlas y finalizar pues ya el webinar. Sí, Mario, por acá en Facebook hay varios comentarios. Héctor Hernández nos preguntó, ¿haremos algún ejercicio real? Bueno, creo que ya vimos por ahí un ejemplo. Héctor Hernández nos pide que si podríamos volver a poner otra vez la fórmula de la columna B. Me imagino que se refiere al Excel que les compartiste. Aquí la podemos ver. ¿Se refieren a esta o a esta? La B. Va a ser igual a texto. La función es texto, se abre paréntesis, se selecciona la fecha, se escribe una coma, se abren comillas, y se escriben 4 Ds para que nos dé el nombre del día completo. Pueden escribirse 3 también y nos lo va a dar corto, pero pues ya depende de cada quien. Gracias, Mario. También por acá tenemos a Ricardo Rodríguez, que pregunta, ¿a partir de qué porcentaje del sistema? ¿Hay un mínimo o conviene siempre hacerlo sobre el 100%? Se puede hacer de forma parcial, y vas a generar ahorros,
porque estamos trabajando sobre algo lineal. Si por ejemplo en el ejemplo que vimos, estábamos viendo un ahorro del 34% y lo hubiéramos hecho del 50%, pues hubiera sido el ahorro del 17%. Entonces, esa parte se puede modular.